Hola, ¿cómo están? Si estuviéramos frente a frente y yo les preguntara ¿cuán comprometidos están en la escolaridad de sus hijos? ¿Qué me responderían? ¿Qué grado de compromiso y de qué modo están involucrados en la escolaridad de sus hijos? Muchos papás, cuando de hecho hago esta pregunta, empiezan como a mirarse entre sí y me dicen cosas como, yo los llevo a la escuela, lo busco en la escuela y no sabe cómo me hace renegar con la tarea todos los días, tengo que estar encima para que haga las cosas porque si no... Y en líneas generales relacionan la pregunta con estas respuestas. La responsabilidad de llevar y traer de a y de la escuela y esto de controlar de alguna manera que hagan las tareas que tienen que hacer para el día siguiente. Por ejemplo, si yo les pregunto qué temas están dando en matemática, qué temas están dando en ciencias naturales, algunos me responden, mira, me parece que van por la tabla del 4. Antes de ayer hizo una tarea en donde tenía que clasificar los seres vivos. Bien. ¿Y antes de eso? No sé, la verdad es que me tendría que fijar. Si yo les pregunto qué metodología de enseñanza manejan los docentes de tu hijo. No sé, ¿cómo metodología? No tengo ni idea, qué sé yo, ¿cómo es eso? Si yo les pregunto, ¿a tu hijo en la escuela le enseñan o lo adoctrinan? Y aparecen ceños fruncidos, ojos agrandados, encogimiento de hombros, mirarse uno al otro. No sé, Ale, pero vos ¿por qué me preguntás? ¿Pasó algo? No necesariamente pasó algo. Simplemente te pregunto o les pregunto para ver justamente esto, cuán involucrados están en la escolaridad de sus hijos. Hace algunos años atrás era bastante común que en ciertos momentos del año los docentes hicieran reuniones de padres, pero para explicar, no para hablar a lo mejor del rendimiento de fulano, del rendimiento de mengano, entregar las libretas de calificaciones, quedarse con los papás después de la reunión, con los papás de los chicos que tienen notas bajas o que bajaron notas, sino como para explicarles de qué manera les iban a enseñar. ¿Con qué metodología de trabajo? ¿Cuál era el plan de estudios? ¿Qué contenidos gradualmente iban a ir enseñando en el transcurso del año? ¿Qué iban a tratar de cumplir hasta determinada parte del año lectivo? ¿Qué a partir de eso, siempre y cuando a este punto se hubiera llegado en condiciones de estar óptimamente preparados para el abordaje de lo siguiente, porque en la medida en que comprobáramos que esto no se había logrado, no podíamos dar el paso siguiente, porque no podemos pretender que un niño corra si primero no aprendió a caminar. Muchas veces también ha habido papás que por interactuar con otros han pedido ellos reuniones a los docentes como para plantear ciertas inquietudes, ciertas preocupaciones. Padres que no necesariamente eran docentes,
sino que estaban comprometidos e involucrados en la escolaridad de sus hijos. Entonces se percataban, por ejemplo, de que este contenido de este tema que mi hijo recibió hoy en la clase de matemáticas necesitaba o hubiera necesitado un contenido previo como para poder acceder a esto adecuadamente, pero que o no se dio o él no aprendió. O sea, mirá, mi hijo no puede aprender este tema, no puede acceder a este contenido porque no entendió el anterior, no entendió el que es basamento para este otro. E insisto, no necesariamente padres que fueran docentes. Y hoy, en líneas generales, porque minorías hay, excepciones también, pero en líneas generales los papás no tienen este grado de compromiso y de intervención en la escolaridad de los hijos. Muy probablemente por una cuestión de confiar. A ver, por algo lo mando a la escuela. Si no, se quedaría en casa y le enseñaría yo, o aprendería a través de algún tipo de plataforma. Por algo lo llevo a la escuela. Si no confío en los docentes que tiene, estoy al horno. Perfecto, la confianza fundamental. Pero por más que yo confíe en esto, yo tengo que tener la sensatez y el sentido común de fijarme en los cuadernos o en las carpetas de mi hijo e ir pensando algunas cuestiones, porque si no, nos limitamos a lo que he planteado varias veces, esto de ir tras una nota, y entonces en realidad a mí no me importa que mi hijo aprenda, sino me importa que mi hijo apruebe, que me traiga una buena nota. Entonces me voy a ahorrar la maestra particular, capaz que me ahorro también la psicopedagoga, no voy a tener problemas para irme de vacaciones porque va a terminar cuando tenga que terminar y no va a tener que ir a instancias de apoyo, a procesos, o se va a llevar a rendir materias. Entonces el interés está puesto en el aprobar, y eso es lo que fundamentalmente tienen internalizado los mismos chicos. El común de los chicos va tras una nota y ay, bueno, me saqué muy bueno, me saqué bueno, aprobé. ¿Y cuánto te saca? 6. Bueno, bien, aprobaste, pero ¿y por qué no un poco más? Ay, ¿qué me importa, Ale? No importa, ya está, ya aprobé, listo. Ya está. Y si esos chicos tuvieran por detrás papás que no fueran tras la nota, sino que fueran tras el aprendizaje de sus hijos, esos niños o esos adolescentes indiscutiblemente procederían de otra manera y tomarían el hecho de ir a la escuela desde otro lugar, desde otra perspectiva. No es lo mismo que nuestros hijos en la escuela aprendan matemática, aprendan física, aprendan química, aprendan ciencias exactas, a que aprendan formación ética y ciudadana, a que aprendan educación sexual, a que aprendan religión. Porque en esto que no tiene que ver con lo que son ciencias exactas, es donde justamente más tenemos que poner nuestra atención y ver qué es lo que se le está enseñando a mi hijo, qué temas, de qué manera cuando hablamos de formación ética y ciudadana, cuando hablamos de educación sexual, cuando hablamos de religión, con qué criterios, desde qué lugar, qué temas, qué es aquello a lo que acceden nuestros hijos, a qué bibliografía, a qué contenido audiovisual, a qué material concreto, qué hacen leer a nuestros hijos en clase. Porque muchas veces decimos, quejándonos, ¿podés creer que no? Es como que no hacen nada en esta escuela, no hacen nada con esta maestra, no hacen nada con esta profesora. ¿Por qué? Y porque tiene el cuaderno, tiene la fecha, matemática y nada más.
Tiene la fecha, hoy hicimos EPA, hoy hicimos ESI, hoy hicimos, y no hay nada. Y me comunico con otras mamás y no es que mi hijo no copió, no terminó de copiar, estaba en la luna de Valencia. No, el otro tampoco tiene nada, y el otro, y el otro, y el otro. Y cuando comprobamos que esto es así, ¿qué hacemos a continuación? Porque se supone que si durante todo el transcurso de una clase mi hijo escribió solamente un título o un párrafo de 2 renglones, ¿cuánto tiempo tarda en eso? La hora tiene 40 minutos, la hora tiene un poco más de tiempo. Hay una diferencia entre los horarios a nivel primario y a nivel secundario. Pero y el resto del tiempo, indiscutiblemente, se trabajó de manera oral. ¿Y qué se le dijo a mi hijo? Lo que se le está inculcando a mi hijo de manera oral, por lo tanto yo después no tengo forma de comprobar porque no tengo en la carpeta o en el cuaderno escrito qué es lo que hizo, qué es lo que se le enseñó, a qué contenido accedió mi hijo en esa clase. Y los chicos generalmente, sí, no me acuerdo, me parece que dijo algo la seño, o cuentan, pero cuentan de una manera que suele no ser el fiel reflejo de la realidad. Suele ser confusa. ¿Por qué? Porque cuando no estamos hablando de ciencias exactas, todo depende del material al que hagamos acceder a los niños y a los adolescentes, y depende también de la forma. Por eso yo suelo preguntar, vos como mamá, vos como papá, ¿tenés la certeza de que se le enseña o de que se lo adoctrina? Me ha tocado hacer esta pregunta a papás que me preguntan a su vez, Ale, pero ¿y cuál es la diferencia? Y entonces tengo que partir por explicarles a ellos. Pero hay muchos chicos que en la escuela están expuestos a un montón de temáticas y contenidos que sin conocimiento de los padres están recibiendo, y que incluso es de una manera bastante confusa, porque hasta yo he tenido acceso a casos en donde hasta se les dice a los chicos que de eso que pasó en la escuela no tienen que hablar con nadie. Entonces, cuando a un niño se le dice esto, obviamente es como que hay algo prohibitivo, hay algo que está mal, se genera un código entre el docente y los chicos, o entre los compañeros, y los papás están tranquilos porque los chicos están en la escuela. Y después, cuando ven un cuaderno o una carpeta vacíos, sin poco contenido escrito, se quejan, retan a los hijos, pero no es lo más común que cuando se comprobó que que no es mi hijo que está distraído, o la nena que estaba charlando con la compañera de banco y entonces no vio lo que la seño escribió en el pizarrón, y entonces ahora tenemos que, porque acabamos de comprobar que esto es general, pero son ínfimos los casos en los que se juntan papás y van a la escuela a pedir explicaciones. Escúchame, ¿qué está pasando? Para que los chicos no tengan nada en el cuaderno o en la carpeta. No, papás, porque trabajamos desde la oralidad. Ajá, pero ¿qué le decís? No, porque estuvimos viendo un video, porque traje esto. Ajá, pero ¿y cuál? ¿De qué? Porque resulta que llegó mi nena a casa y me está diciendo cosas que a mí me espantan, que no tienen que ver con la formación o con lo que yo quiero que ella maneje a esta edad que tiene, y yo no la mando a la escuela para que le enseñen cosas que me corresponden a mí como mamá o como papá dentro de lo que implica educar a mi hijo.
porque la escuela enseña y la familia educa. Entonces, cuando vamos a trabajar con niños o con adolescentes ciertas temáticas, ciertos contenidos, todo avalado por el Ministerio de Educación, hay que hacer reuniones con los papás y hay que ponerlos en conocimiento a los papás de qué es lo que les vamos a enseñar, qué es lo que la currícula nos está diciendo que tenemos que enseñar a este nene de 7 años, a esta nena de 12, a este de 14, y que los papás nos digan, mirá, no estoy de acuerdo, no me gusta, o pará, a mi nena no le hables en ciertos términos porque no va a entender nada, porque de esto no sabe, porque a esto no lo conoce, pará, porque me parece que soy yo quien tiene que tomar la decisión de en qué momento. Cuando hablamos de formación ética y ciudadana, o como se llame en cada lugar, porque no en todos lados tiene el mismo nombre, ¿cómo les presentamos contenidos, conceptos que tienen que ver con la ciudadanía, que tienen que ver con valores morales? Hay docentes que manejan cuestiones políticas con los chicos, con los alumnos, y los chicos vienen de la escuela con que, porque mi seño votó, o porque me dijo que si yo fuera grande tendría que votar o tendría que haber hecho. No corresponde. Pero mientras no haya papás atentos a este tipo de situaciones, es como cuando les pusimos el celular en la mano. Estamos tranquilos porque está seguro en casa conectado a una pantalla. Bueno, también estamos tranquilos porque estamos creyendo que están seguros en la escuela, y sin embargo, en demasiada cantidad de casos están expuestos a cuestiones que muchas veces, cuando los papás acceden a esto, no están de acuerdo. Y al no estar de acuerdo, tienen la posibilidad de ver, bueno, a ver, espérate, porque si vos tenés la obligación de dar determinado tipo de contenido, yo no quiero que mi hijo acceda a eso, entonces ver cómo nos manejamos. O sea, mi hijo obligatoriamente tiene que hacer esa materia, tiene que aprobarla, ¿cómo nos manejamos? ¿Qué tengo que buscar la palabra de un profesional que avale que mi hijo no está en condiciones de acceder a determinada temática porque no tiene capacidad intelectual, porque no está emocionalmente en condiciones, madurativamente en condiciones, o porque simplemente a mí como mamá o como papá no me gusta que seas vos la maestra la que hable o le enseñe a mi hijo determinado tipo de cosas porque considero que eso me corresponde a mí? Bueno, atención, papás, porque mientras estamos tranquilos, porque ellos están en la escuela, están pasando cosas bastante preocupantes. Entonces hay que comprometerse, hay que involucrarse. Y muchos, porque a eso lo sé, muchos no toman cartas en el asunto porque no quieren tener problemas, porque mirá, si yo voy y planteo cierta cuestión en la escuela, la van a agarrar entre ojos a mi hija, y no quiero, porque quiero que termine la primaria, quiero que termine la secundaria. Y entonces, ¿de qué manera enseñamos a nuestros hijos a defender aquello que creen, aquello que piensan? O sea, si nos ven proceder hacia nosotros, ¿cómo van a enfrentar una situación que crean injusta? Ay, no voy a decir nada, me la voy a bancar estoicamente porque no quiero tener... No, si no estamos de acuerdo y tenemos fundamentos y argumentos que avalen nuestro no estar de acuerdo, lo tenemos que plantear. ¿Por qué? Porque los niños, los adolescentes, no son de la escuela, no son del sistema educativo. Los niños y los adolescentes son de la familia.